Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina y de su Comité por la Libertad y la Responsabilidad de la Palabra, en articulación con Lectura Mundi y la Universidad de San Martín. El diálogo de hoy estará centrado en un tema muy amplio, muy rico, pueblos originarios. Participarán en este diálogo Nina Jaramillo y Juan Martín Leguizamón. Ángela Marcela Jaramillo pertenece al pueblo Coya, es abogada y especializada en Derecho de los Pueblos Indígenas, con formación en Derechos Humanos. Posee una amplia trayectoria de trabajo como capacitadora con la modalidad de educación popular. Es coordinadora y miembro fundadora del Comité de Idiomas Indígenas Carlos Martínez Arazola del Centro PEN Argentina. Además, es docente en el taller de Lengua y Cultura del Centro Universitario de Idiomas. Juan Martín Leguizamón nació en Salta por los años 60. Es un hombre de doble residencia en Salta y en la ciudad de Buenos Aires. Estudió Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, donde hace investigación, docencia y extensión universitaria. Desde hace 25 años coordina el programa permanente de extensión, investigación y desarrollo en comunidades indígenas de la Argentina, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde trabaja con organizaciones de pueblos originarios de todo el país, pero sobre todo de la Patagonia y el noroeste. Bueno, con ustedes, Nina y Juan. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar, por la presentación. Caras conocidas, caras que, bueno, con las que hoy compartiremos una jornada y decirle que yo soy del pueblo Coya. Mi nombre originario es Nina. Vivo acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Mis padres vinieron de la provincia de Jujuy en busca de mejoras económicas, de mejorar sus estudios, hace muchos años. Y bueno, yo como parte de pueblo originario no me alejé de esto que me contiene, puedo decirlo de alguna manera. Y cuando en una fecha tan próxima, tan especial, pensaba en una línea de tiempo para saber de qué estamos hablando, en una línea de tiempo que tuvo un hito que fue 1492, que marcó el inicio de un genocidio. Esta palabra genocidio siempre fue muy puesta en discusión, porque a veces se reconocía y a veces no. Y yo creo que es un punto de partida para poder ver las consecuencias que tuvo un afán en busca de riquezas a costa de vidas humanas muy grandes y muy graves. Si nos forjamos más cerca de lo que fueron, y haciendo un salto de muchas centurias, si nos acercamos a lo que fue la conformación de los estados, los pueblos originarios de una u otra manera estuvieron cerca, siendo parte de una realidad que lo fue acompañando, como nos sucede a todos, ¿no? Que vamos siendo parte de algo y no podemos terminar de definirlo como podría haber sido. En algunos casos, en 1940, por ejemplo, se declaró el día 19 de abril Día del Indio Americano, y fue una fecha en la que se reunió el Congreso Indigenista en México. Y fue una fecha que hoy, por lo menos en Argentina, se conmemora y se vuelve a la memoria, y muchos pueblos originarios, al igual que pasa en este 12 de octubre, se le da mayor visibilidad. ¿Por qué podemos decir mayor? Porque todo el resto del año, el 12 de octubre y esas fechas, están muy invisibles a lo que es la realidad cotidiana actual. Después hubo otros hitos que marcaron la historia, como por ejemplo los convenios internacionales, de los cuales los pueblos fueron haciendo
presión, lobby para conseguir el reconocimiento de los derechos a nivel internacional, y por eso hablábamos de derechos humanos. Uno de los primeros fue el convenio 107 de la OIT. ¿Y por qué de la OIT? Porque muchos de los hermanos eran parte de lo que son la fuerza laboral de la explotación laboral. O sea, tenemos otro eje desde el cual nos abordan y nos reivindicamos. El convenio 169 fue el continuador de ese primer convenio 107. Y ese segundo convenio tenía otro paradigma en el cual se reafirmaba el hecho de que somos pueblos que no es que nos abordan y podemos transformarnos, sino que tenemos una visión de futuro. Esta visión de futuro de que, ¿cómo decirlo? Bueno, ahora durante la jornada lo vamos a ir viendo. Otro ítem muy importante, creo yo, que es la vuelta de la democracia. En el año 83, cuando Argentina vuelve a la democracia, podemos decir que vamos a tener posibilidad de hablar. Y no es solo para los pueblos originarios. Por eso es algo muy valioso. Después, en el año 94, se reformó la Constitución, y en el máximo lugar se le dio, o sea, en este instrumento se le dio un lugar. Y bueno, después hay un abanico de leyes que se podrían ver, pero yo quería marcar esta línea histórica desde el genocidio hasta ahora, como a modo de contexto. Así que con estas palabras presentarme y también darle la palabra acá a mi coequiper, mi compañero Juan Martín, para esta tarde. Muchas gracias, Nina. Buenas tardes, un saludo a todos. Muy agradecido por la invitación y por la paciencia que van a tener al escucharnos, y espero que también podamos establecer un diálogo siempre necesario sobre este tema de los pueblos originarios, tema que, como vamos a ver y como habremos visto muchas veces, es un tema totalmente invisibilizado, maltratado, pero muy necesario en el diálogo para generar consensos y entendimientos un poco más finos. Cuando me convocan a este encuentro, Libertad y Responsabilidad de la Palabra, no puedo menos que pensar en mis antecedentes. Yo estudié ciencias antropológicas, y desde la antropología hemos trabajado, y en la Argentina se ha trabajado durante muchos años, con un modo un tanto negador de la palabra de los pueblos originarios. Los antropólogos, y muchos de nosotros lo sabremos bien, nos hemos constituido en muchas oportunidades en los intermediarios legitimados por el Estado y legitimados por las academias, que pueden interpretar y pueden hablar de y por los pueblos originarios. Los antropólogos han hecho un juego sucio también, un juego poco virtuoso, que es el de exotizar permanentemente a los distintos pueblos, y desde esa exotización poner una distancia en donde necesariamente un interlocutor avesado, instruido, puede y es necesario que esté, sobre todo entre el diálogo de las políticas estatales y los distintos pueblos. También he pensado que la libertad y la responsabilidad de la palabra son dos conceptos muy importantes, pero hay algo previo a ello, que es la existencia del hablar. Lo que hoy es el territorio de la nación, el territorio de Argentina. En Argentina... Juan Martín, ¿podés repetir eso? Porque se trabó y no te escuchamos bien. Previo a lo de libertad y responsabilidad, y ahí se te cortó. Si podés repetir.
Decía que libertad y responsabilidad de la palabra son conceptos muy importantes, pero hay algo previo a poder entender los alcances de esos dos conceptos, y es la existencia de los hablantes, es el respeto a las lenguas, es la noción y el conocimiento sobre la riqueza de la diversidad lingüística que presenta el territorio nacional hoy. En Argentina, en lo que hoy es el territorio argentino, habitaron 36 lenguas originarias. Hoy se hablan 15 lenguas originarias con distintos grados de vitalidad, pero todas lenguas vitales. Hay 9 lenguas originarias que están en proceso de revitalización, y me parece que para hablar de responsabilidad y libertad de la palabra hay una condición necesaria, que es el respeto por la comunidad de hablantes, y que es la escucha, única herramienta que posibilita un verdadero diálogo en donde es posible la libertad y la responsabilidad de la palabra. Yo quería comentarles que todo esto también está muy relacionado con aquello que Nina decía hace un rato, que es una línea que tiene que ver con esa línea temporal, histórica, y con esa fundación de la nación en lo que podemos conocer como el desierto, que de desierto no tenía nada, por supuesto. La nación y la generación del 80 construyen un modelo que, por ejemplo, Sarmentiano, en los términos educativos, nos habla de aquella figura tan remanida y conocida como el crisol de razas, que no significa ni más ni menos que fundir a todas las razas preexistentes en una nacional. Esto atenta obviamente contra la diversidad. Desde esa fundación de la nación hasta la década del 70 por lo menos, el modelo educativo fue homogeneizador, fue un modelo que no tuvo en cuenta estos dos términos que nos convocan, que son la libertad y la responsabilidad de la palabra de los pueblos originarios, sobre todo. Tal vez en la década del 70 esto empieza un poco a cambiar con algunas cuestiones que se venían discutiendo en la pedagogía, la nueva pedagogía que se discute en América Latina, y empieza también la lucha de los pueblos. Creo que todas las transformaciones la dan las luchas de los pueblos, y los pueblos originarios, después de una batalla feroz contra el naciente Estado argentino, empiezan a tener otro tipo de organización que les permite ser locutores de sus propios reclamos. Y esto, y por lo menos hasta el 94, fue todo un caldo de cultivo de transformación, en donde empezaron a aparecer reclamos de carácter cultural de los pueblos, y a partir de la reforma de la Constitución del 94, un gran paso, como es el reconocimiento de la preexistencia étnica. Nina esto lo sabe mejor que yo, posibilitó pensar dispositivos en la educación que respeten y que den libertad a la palabra de nuestros pueblos originarios. Después habíamos planteado con Nina poder hablar de las experiencias que cada uno ha hecho en nuestra actividad en relación a los pueblos originarios. Tal vez allí haya tiempo para ver un poco mejor la actualidad de estas lenguas, la actualidad de estas lenguas y estas culturas en nuestro sistema educativo, la actualidad de estas lenguas y estas culturas en sus derechos transformados a partir
de la reforma del 94. Básicamente esos son los temas que yo quería plantear en mi presentación. Súper claro. Ahí nos saluda desde México Lucina. Lucina, ahí en México existen 67 lenguas originarias y en Argentina 35, como decía recién Juan Martín, que existieron, ahora están en distintos estados. Algunas ya no se hablan, otras están en revitalización porque no quieren morir, no queremos dejar de hablar. Y otras se hablan hasta con personas monolingües, podríamos decir tranquilamente. Entonces tenemos un capital humano y un patrimonio cultural súper importante. La lengua, la forma de expresarse, la necesidad de expresarse. ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos trasladaran a un lugar a donde no nos entendieran? ¿Cómo sentiríamos la necesidad de que el otro nos entienda y nosotros en esa imposibilidad? Uno de los mecanismos en los cuales las propuestas indígenas que se hicieron para modificar las leyes actuales, por ejemplo, de la educación, fue la incorporación de la educación intercultural bilingüe. Como una intercultural, ¿en qué sentido? En que es una ida y vuelta, en que haya un diálogo, en que haya un reconocimiento de que no hay una más importante que la otra, sino que haya posibilidades de generar un diálogo productivo. Un niño originario no es un papel en blanco a donde hay que llenar, sino que es alguien que viene con una herencia materna, paterna, y quizás con una o más de una cultura de su familia, puede ser, como hablábamos con Juan Martín por teléfono, hijo de Chorote y Chané, o hijo de así, de ser varios pueblos originarios. Y una educación intercultural bilingüe es un desafío para generar aún más, y es una punta del ovillo por si ustedes quieren seguir profundizando. Sí, Nina, discúlpame. Me Sí, dale, parece Juan. que la educación intercultural y bilingüe ha sido un primer paso, una herramienta interesante. Me parece que nos ha enseñado una cantidad de cuestiones que tienen que ver con su aplicación. Me parece que para pensar en una educación intercultural y bilingüe tenemos que pensar, por lo menos a mí me gusta pensar, que la lengua es un organismo vivo y que se transforma permanentemente, que las políticas de Estado y las relaciones sociales que la construyen hacen a la diferencia de nuestros hablantes en lenguas originarias. Eso es la base con la que partimos. Sobre eso queremos instalar una educación intercultural y bilingüe. Y permitime decirte que vos también lo habrás visto, existe una diferencia muy importante entre los distintos pueblos. Por ejemplo, en el caso del Mapudungun, los mapuches, que son una comunidad más o menos de 80.000 personas, solo 3.500, 4.000 personas reconocen al Mapudungun como lengua materna. Eso habla de la vitalidad de la lengua, eso habla de una historia de esa lengua, eso habla de la brutal represión que ha sufrido ese pueblo y esa lengua, eso habla de las generaciones que se avergonzaban de hablar su lengua, sometidas a una imposición del Estado Nacional. Y tenemos otras lenguas como por ejemplo la lengua del pueblo chorote en el norte del país, límite con Bolivia y Paraguay, en donde hay una cantidad de hablantes pequeña, no creo que superen los 3.000, y sin embargo, la proporción de personas que hablan esa lengua como legado familiar y como lengua materna, como primera lengua, la proporción dentro de esas 3.000 es enorme. Es un 80% de los
chorotes los que hablan como primera lengua y lengua materna. Eso habla de la vitalidad de esa lengua en el ámbito de las comunidades y de las familias. Esas son las diferencias. Entonces, en el norte, el bilingüismo es posible. En el sur todavía hay que construir la revitalización de esa lengua. La realidad es tan diversa como diversos son los pueblos, y dentro de los pueblos es diversa la condición también del hablante. Por ejemplo, mencioné recién el caso de los chorotes. Los chorotes tienen 3 variantes dialectales reconocidas en territorio argentino. De esas 3 variantes dialectales, que son el Iowaja, Iawoja y el Wikinawos, se dividen los 3.000 hablantes que hay en nuestro territorio. Como toda lengua ágrafa, todas las lenguas originarias nuestras ágrafas, además tienen el paso importante que se ha ido dando durante casi un siglo de lograr la escritura de esas lenguas. Para lograr la escritura de esas lenguas se acude a ciertas convenciones. Esas convenciones con hablantes, lingüistas, y que fijan un modo de escritura, han sido diversas, y en la misma lengua ha habido 2, 3, 4 convenciones distintas. Toda esa enorme diversidad creo que tenemos que empezar a incorporarla en esto de la educación intercultural y bilingüe, para que sea una educación verdaderamente intercultural y bilingüe. Además, sabiendo que nuestros pueblos originarios, en muchos casos, sobre todo en el caso de los pueblos del norte, que es donde yo he trabajado bastante, son multilingües. Las familias hablan 2 y más lenguas. Yo recuerdo allá por el 92, en pleno cólera, llegando a Misión La Paz, una comunidad en el río Pilcomayo, que se me acerca un hombre que me dice unas palabras en alemán. Un hombre que yo pensé que era de la comunidad. Y no me equivocaba, era de la comunidad, pero me dijo unas palabras en alemán. Y se reía. Acababa de volver de un viaje en Alemania. Era un hombre chorote, que por primera vez había salido de su comunidad y había llegado hasta Alemania, y que volvía fascinado con la posibilidad de pronunciar el alemán. Y ese hombre chorote tenía a su mujer, su pareja, Nivaclé. Y esa mujer Nivaclé y ese hombre chorote tenían a sus hijos bilingües en una comunidad en donde la mayoría es huichí. Quiero decir, la complejísima realidad lingüística de las lenguas originarias nos tienen que hacer reflexionar sobre los intentos homogeneizadores. Está muy bien el planteo de la educación intercultural y bilingüe, pero creo que tenemos que avanzar sobre esos conceptos pensando en esto que nos convoca, en la libertad y la responsabilidad de la palabra, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Juan Martín. Yo creo que hay algo que subyace a los diálogos, a cualquier diálogo, quizás si uno lo piensa con algún ejemplo, el diálogo que tiene un médico con su paciente, ¿no? Que lo que le dice el paciente a lo que le dice al médico. El médico quizás le repregunta al paciente para ver si le está diciendo bien o le está diciendo mal, y la palabra que le dice al médico al paciente es como una palabra casi sagrada. En los pueblos originarios, no necesariamente en un servicio de salud, sino en otros ámbitos, hay esa relación asimétrica de poder, que no se basa en algún conocimiento específico, sino en un abuso de poder. Entonces, ese abuso de poder, ese atropello que en muchos casos y en muchas situaciones se dio y se da, es un obstáculo que hay que superar, abordar, enfrentar. Pensémoslo, ¿no?
de qué manera puede hablar una persona, aún hablando el mismo idioma, aún hablando los dos español, cómo puede escuchar el uno al otro, superando esa asimetría de poder. Y eso es lo que le pasa a las lenguas originarias frente al castellano o frente a otras lenguas, cuando se la contrasta, cuando se, cuando se dice a cuál lengua se va a proteger, y me parece que es un tema a tenerlo en consideración. Por eso las mismas personas que a veces saben sus idiomas en otros años y quizás en estos años también, pero más que nada en otros años, no les han enseñado a sus hijos el idioma materno. ¿Por qué? Porque sabían, creían que iban a tener los mismos padecimientos que tuvieron ellos al tener esas pronunciaciones, esa forma de hablar, ¿no es cierto? Entonces, cuidar a los hablantes, como decía Juan Martín al comienzo, eh, eh, generar algunas otras formas de poder contener, es una. Ahí el PEN, nuestro querido asociación PEN, hizo una declaración que se llama Manifiesto de Girona, ahí me acordé. Manifiesto de Girona. Y hace unos 10 puntos que aborda este tema, ¿no? El del lenguaje, el de poder saber también que aunque sean pocos los hablantes, es valioso. Bueno, y el poder tener tu propio nombre en tu propio idioma. Bueno, y varias cosas más que después las pueden ver si las buscamos. Otra Sí, cosa más Dina. que quería decir con respecto a este punto es ay, se me fue, me van a perdonar. Ahí vi una pregunta que decía Aprovecho para sobre el centro de los CACAM, Centro de Estudios de CACAM. Creo que no hay centros de estudio de CACAM. Lo que sí hay es una película que se va a estrenar sobre el idioma CACAM. ¿Y qué muestra? Muestra testimonios, muestra investigaciones. Yo vi un tráiler porque, bueno, con el Centro Universitario de Idiomas estuvimos haciendo un mapa que aborda los distintos idiomas, también con testimonios, ¿no? De quienes fueron hablando, quienes fueron luchando por su reconocimiento como pueblo. Obviamente ese mapa es algo activo, no necesariamente está fijo, está bien y no puede ser corregido o abordado, enmendado. O sea, se puede corregir aún y hemos recibido alguna posible corrección, la vamos a hacer. Y entonces decirle que del Cacán sí va a haber una película, porque lo que hay en muchos casos, como decía también Juan Martín, el tema del loágrafo. Ah, no, les quería contar una anécdota. A raíz de, a raíz de la revitalización y del rol que ocupa el idioma en las personas. Iba yo por Chubut, después de que se estaba haciendo una elección de Consejo de Participación Indígena, donde se llevaba a las personas de nuevo a su casa, a las autoridades que habían votado, y como iba en una camioneta y había espacio, y esa camioneta iba a volver, yo le dije, yo quiero subir, así la acompaño yo también a su casa, y me va mostrando dónde vive, y íbamos con la nietita, era una abuela y la nieta. Y íbamos por caminos que no se veían que eran caminos, era todo blanco y, no sé, el chofer y la señora sabían que eran caminos. Y le preguntaba, ¿cómo se llamaba este lugar? ¿Cómo se llamaban estos? Y la señora me dijo cómo se llamaba el lugar. ¿Y qué significa? Le pregunté yo, porque obviamente que no me lo estaba diciendo en castellano. Y entonces la señora se lo pregunta a su nieta, la abuela preguntándole a la nieta qué significaba el nombre del lugar. En este caso me dice, no, porque ellos están estudiando en el colegio los idiomas. Entonces, hay un orgullo de saber las toponimias de nuestros lugares. A veces se usan, o sea, se conservaron, no se cambiaron, y otras veces no se usan. Pero en ese caso,
le da arraigo, le da conocimiento, y son personas que hablan el 90% o más de castellano, pero tienen como una bandera, como un legado, ¿no? Y bueno, eso, que en todos lados es valioso, en los más y en los menos. Sí, ahora sí. Y entre el público está uno de los miembros del comité, Carlos Escliar, que quería hacer un comentario en relación a lo que estamos escuchando. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, Gustavo, gracias. Primero saludarlos, estaba escuchando atentamente, me toca profundamente en el aspecto educativo y en haber trabajado años en políticas bilingües, biculturales en otras poblaciones y en otros países. Solo quería hacer un comentario porque me gustaría mucho conocer la apreciación de ustedes. Por un lado, yo creo que está claro que no es suficiente la aceptación, el respeto, la tolerancia banal, incluso el reconocimiento, aunque sea necesario en términos de la vida cotidiana. Pero desde el punto de vista educativo me parece que hemos caído en la trampa de la identidad, que yo llamo la identidad textual o la identidad jurídica, y que echamos mucho de menos eso que algunos han llamado una política radical de la diferencia. Esto es la creación de otro tejido institucional que no repita, no replique el escenario de normalización y de homogeneización de las tradiciones escolares, ¿no? En cuanto al cuidado del mundo, al cuidarse del mundo, la idea de ancestralidad, de lo plurilingüe, de lo multilingüe, etc. Y recordaba, yo no sé si ustedes conocen, aquel texto de 1514 llamado El Requerimiento, donde empezó todo, y que los historiadores de la educación se olvidan frecuentemente de ese documento que encargó la Iglesia Católica Española, creando una responsabilidad en los indígenas de adaptarse no solo a la lengua del Evangelio, sino a las prácticas de sometimiento. Últimamente, y agrego solo este detalle, yo he seguido y he tenido la oportunidad de conversar mucho con un cacique brasilero del Valle del Río de Sinos, allí donde existió aquella tragedia que arrasó un pueblo entero, que es Ailton Krenak, que acaba de publicar 2 libros, por ahora en portugués. Uno se llama Ideas para postergar el fin del mundo y otro se llama La vida inútil. Y él habla algo así como de la dificultad enorme de reconciliación con un mundo autodestructivo y de sus instituciones también autodestructivas. En fin, quería dejar señalado eso como comentario y agradeciendo si ustedes tienen algún comentario al respecto. Muchas gracias. Sí, sí conozco el requerimiento, que si se los quieren, se los cuento brevemente. Bueno, como educadora popular solo puedo hablar así, o sea, antes de acometer el delito de asesinar a otro ser humano, le preguntaban si se iba a convertir al catolicismo, si le iba a ser fiel o no, y si le decían que sí, o si le decían que no, bueno, ahí el fin ya estaba dado. O sea, y creo que, bueno, no me quisiera meter de todo solo contra la Iglesia Católica, pero bueno, es un hecho, es parte de lo que ha pasado. Y hoy en día también las iglesias evangélicas, bueno, todas las iglesias que le ponen una, ¿cómo se dice? Que le ponen restricciones, prohibiciones al desarrollo de la cultura, que limitan al desarrollo personal del ser humano, de poder salir, de poder o sea, como nos pasa a las mujeres, ¿no? No lo digo ahora porque estamos en pandemia de poder salir, ¿no? Sino de ese tipo de prohibiciones, eh, limitan al ser eh, un montón, y lastiman culturas milenarias, dejando graves consecuencias. Por ejemplo, el hecho
hay cosas de patrimonio cultural de las mujeres guaraní, que en un tiempo que habían comunidades en las que he recorrido, que yo les preguntaba si iban a hacer el arete guasu, si iban a hacer las ceremonias, esa actividad social, y me decían, no, no las hacemos porque nosotros somos de tal religión. Y es la religión la que les prohibía y les generaba ese corte cultural que las estigmatizaba si lo hacían, las estigmatizaban a ellas, y si te estigmatizan en comunidades pequeñas, perdés todo, perdés tus relaciones sociales, así que bueno. Juan Martín, ¿vos querías hacer algún comentario al respecto? Sí, discúlpenme, yo no pude escuchar a Carlos, no sé, parece que estoy teniendo algún problema con mi conexión. Yo también la perdí, ahora la recuperé. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Te escuchamos, Juan Martín. no te preocupes. Después te paso. No sé qué planteo hizo Carlos. Lo que no se te ve es tu cara, Juan Martín, estás sin cámara, me parece. Eso. No toqué nada y no sé qué le está pasando. Salgo y vuelvo a entrar, ¿puede ser? Dale, si querés probar, dale. Mientras voy a transmitir una pregunta que hace Carlos Liendro, que dice, ¿cuáles son las acciones a corto y largo plazo sobre cómo evoluciona desde 1994? Es decir, entiendo yo que lo que pregunta es cómo el Estado viene acompañando, ¿no?, todas estas transformaciones que no solamente tienen que ver con la recuperación de la lengua, sino de toda una cultura. Sí, el embate es grande y las defensas existen, y hay algunas que son más urgentes y más significativas, como por ejemplo el freno a los desalojos y el relegamiento territorial de las comunidades indígenas. Podemos decir que ese es una de las primeras y más interesantes leyes, como la 26.160, que ordena el freno a los desalojos y el relegamiento territorial. Después hay leyes como la que estábamos nombrando recién, quizás no sin el número, pero que es la 26.206, que desarrolla lo que dice en la Constitución en cuanto a la educación intercultural bilingüe, y después, como estamos en un país federal, eso se replica o se tendría que replicar a nivel de todas las provincias. A experiencias, por ejemplo, interesantes que generaron institutos de formación para la formación docente, hay en Chaco, en Pampa del Indio, en Salta, y después escuelas que adoptaron la modalidad intercultural bilingüe, también hay algunas, hay un mapa educativo que las refleja, pero son incorporaciones que quizás hacen un mix entre un docente y bueno, tiene distintos nombres en distintas provincias, ¿no? Un auxiliar de la cultura propia del pueblo. Carlos Liendro completa su pregunta aclarando que no es solamente desde el Estado, sino desde sus organizaciones. ¿Cuáles son los pasos a corto y mediano plazo? Entendí como que es la misma pregunta, no. No, yo la interpreté al principio como acciones a nivel institucional por parte del Estado. Él se refiere a las instituciones propias de las comunidades que reúnen a los pueblos originarios, ¿no es cierto? O sea, desde el lado de los pueblos originarios, cómo se piensa seguir, ¿no es cierto?, con esta transformación que aportó la enmienda a la Constitución de 1994. Los pueblos originarios tienen su agenda también y sus demandas para cada vez que se atenta contra las normativas que hay, ya sea a nivel de organización local, regional, municipal, provincial.
y nacional en distintos aspectos. Pero yo creo que, como les decía hace un ratito, hay una lucha incansable. Eh, Me parece que no es necesariamente de una sola línea. Bien. Sí. Susana Suar pregunta, ¿en qué lugares se practica la educación bilingüe? Porque tampoco casi en el Chaco, ella acota que no considera que sea algo que se esté dando. Bueno, hay escuelas que están modalizadas. Quizás ahí Juan Martín conoce un poco más de Salta, pero hay algunas escuelas que, como les decía recién, hay, hay un mapa educativo que se puede ver cuáles están dispuestas para que sean escuelas de modalidad EIB. Y lo que hay Sí, interesante en el Chaco es los centros de capacitación, ahí en el Colchón, donde más, en Pampa del Indio, que les dije recién, y el CEREC, que si no me equivoco, el CEREC es el que está en el Colchón, si no me equivoco. Sí, Algunos de los presentes señalan lugares donde sí se está dando, por ejemplo en Rosario hay 2 escuelas públicas que contemplan la educación intercultural bilingüe, esto lo acota María Rosa. Anita dice que en Villaguay, Entre Ríos, también existe un barrio charrúa, en algunos de sus miembros están trabajando con la cultura. sí, discúlpenme, me parece a mí que hay ejemplos en muchos lugares del país. Son ejemplos aislados. Me parece que una cosa es la decisión que toman en una escuela porque su directora, su director y su comunidad así lo deciden, y otra cosa son políticas de Estado, en donde sí puedo decirles que hay una política de Estado porque hay una enorme cantidad de escuelas bilingües en Salta. En Chaco también hay escuelas bilingües, en Formosa, pero todo esto nos lleva también a reflexionar sobre cómo se organiza este tipo de actividades y hasta qué punto hay una posibilidad real de abrir un espacio como el aula a culturas y lenguas diferentes. Yo, nada más que un ejemplo les voy a contar. Conozco bastante todo el Chaco salteño, he estado en algunas escuelas rurales del Chaco salteño, en escuelas de modalidad EIB, de educación intercultural y bilingüe, y he visto el rol de los asistentes bilingües. Esa es la modalidad que se aplica en Salta. El asistente bilingüe no es nada más que un asistente del maestro que no habla las distintas lenguas que se hablan en la zona. Escuelas a las que llegan chicos hablando su lengua materna y no hablan prácticamente el castellano, o muy poco, y necesitan un traductor. En ese sentido está pensado la EIB en Salta, en todo el Chaco salteño. Ustedes imagínense un aula plurigrado en donde hay zonas en el Chaco salteño que se hablan 7 lenguas originarias en el mismo lugar. Pero supongamos 3, 4 lenguas originarias en un plurigrado y hay un wichí de esa comunidad al frente de estos chicos y se supone que tiene que traducir al maestro. Llegan las 5 de la tarde, hay que servir la merienda y no hay leña. Todo el mundo sabe quién va a ir a buscar leña. El asistente intercultural y bilingüe. Es un déficit muy grande el que hay en la formación de los bilingües, en Salta sobre todo. En Chaco hay maestros, hay magisterio para que transcurren los distintos representantes de pueblos originarios. En Salta existe nada más que esa figura, el asistente bilingüe, que no tiene un rol claro en
sobre todo en la planificación del aula. Y desde ahí cumplen de manera muy deficitaria su rol. Esto termina siendo nada más que un manejo de un vínculo con el sistema educativo que representa un trabajo. Cada comunidad elige su bilingüe y de esa manera lo que se crea es algo muy importante, que es un puesto de trabajo, pero yo pongo en dudas la efectividad de ese lugar de trabajo para verdaderamente llevar adelante una educación intercultural y bilingüe. En ese sentido, entiendo lo que preguntaban, esto de que a dónde se practica. Bueno, se practica de una manera muy parcial, deficitaria, y no hay muchas políticas de Estado en las provincias, excepto en 3 o 4 provincias, y en las demás se hace de manera muy aislada. En provincia de Buenos Aires, que hay una gran comunidad en Derqui, o en otras provincias en donde lo que recién informaban en Santa Fe, bueno. Varios de los presentes están señalando casos puntuales donde conocen que se da esto de la enseñanza bilingüe. Acá hay una pregunta interesante que plantea que en 1992 la ONU crea el Día Internacional para la Tolerancia. El verbo tolerar implica dos sujetos, uno que tolera y otro que es tolerado. Cuando se habla de pueblos, no se puede hablar de tolerancia, es lo que dice nuestro asistente. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes podrían darle a esto? Bueno, ahí algo que habíamos dicho, sí tiene razón, no se puede hablar de tolerancia porque se supone que es un mundo dinámico y que tiene el ida y vuelta, tiene que ser con respeto. Ese respeto tiene que ser asumiendo que hay interculturalidad, multi-interculturalidad, como decía Juan Martín, en la variedad de pueblos. Esta interculturalidad necesita previamente respeto. Tolerar es bueno, es aceptar como los ruidos molestos de los vecinos. Bueno, ¿hasta cuándo lo aguanto? Si grita, lo aguanto. Bueno, llega un punto en que ya no lo aguanto más, que no lo tolero más. Y ahí tomo medidas. Pero me parece que no es ese margen en el que por lo menos en el que se está manejando, sino es otra relación más dinámica, Más simétrica, como más, decíamos antes, ¿no? sí, considerando que es así y que hay que modificarlo cuando hay esta relación asimétrica. Perdón, Sí, no me parece, perdón, Sí. no me parece que tolerar sea un término apropiado para ninguna relación humana que pretenda ser constructiva. No, Juan. De hecho, perdón, pero la palabra tolerancia nace como expresión de un pacto de rearmarse y curarse durante las guerras. La palabra tolerancia era la palabra que designaba el tiempo que se daban dos ejércitos para curar a sus heridos y poder rearmarse y volver a la guerra. Esa es su raíz y su práctica. Perdón que me meto. No, sí, Carlos, lo entiendo. Es así, pero nosotros tenemos un instrumento que tal vez no necesariamente sea la continuación de la guerra por otros medios, que es la política. Y creo que estamos en una circunstancia en la que debiéramos co-construirnos, debiéramos coprogramarnos, debiéramos escuchar. La escucha me parece que es un término muy importante en la libertad y la responsabilidad de la palabra. Y la escucha no significa escuchar a un individuo, porque ahí vamos a entrar en la dificultad de la representatividad, que es muy escabrosa. Me parece que la escucha significa ampliar la información y el conocimiento sobre los pueblos que nos permitan entendernos más que tolerarnos. Porque me parece que estamos en otra instancia y no tan solo en una
posguerra que la hubo con los pueblos originarios, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. No, gracias a vos. Me Gustavo, parece, sí, me parece además que a mí el verbo tolerar me rechaza, porque me parece que supone alguien que está en una situación de superioridad eh, respecto de otro, una alteridad que es inequitativa, que no reconoce la igualdad de las personas en sus derechos. Entonces, ¿no? Eso es lo que... Sí, me parece que la tolerancia debe ser parte de un proceso. Debe ser parte de este proceso que constituye un vínculo con otras culturas. Pero nada más que una parte, y tenemos que superarla justamente. Es parte de un proceso que, en principio, ante el desconocimiento y la incomprensión, por lo menos la tolerancia. Pero nosotros ya tenemos la obligación de conocer, de comprender y de co-construir. Ah, mejor es la palabra comprensión que tolerancia. Tolerancia habla de soportar, y soportar no es una palabra que a mí me guste respecto de un otro como actitud de respeto y hacia la igualdad del otro respecto de mí o de todos nosotros, ¿no? Sí, claro. La tolerancia en todo caso como un clima que nos permite dialogar de otra manera y Sí. nada más que un clima. gente, ahí nos estamos yendo, nos estamos yendo por distintos lados. Volvamos al... los pueblos originarios no se pueden cerrar solo en un libro. Yo creo que estamos inmersos en tantas experiencias, en tantas jornadas de mate, tantas jornadas de caminar, de hablar, de proyectar, de pensar, de frustraciones, porque a veces las cosas no salen, uno se proyecta que va a ser tal, tantas cosas se proyecta, se piensa y no salen, ¿no? Y otras sí salen, otras sí salen y vamos avanzando. Hicimos una vez una jornada que se llamaba del Libera la Palabra con Pueblos Indígenas. Quizás eso podríamos volver a mostrar para hacer ese Libera la Palabra con las propias, escrituras, con que las producciones, las obras que hacen los propios pueblos, sus cómplices, como decía mi amiga Virginia Unamuno, lingüista, sus cómplices que los acompañan en el camino tratando de llevar adelante, lo decía con mucho cariño, ¿no? Porque decía, una persona que no es originaria y aprende su idioma para poder fortalecer esas lenguas y cómo ayuda en ese proceso de retomar el diálogo. Sí, Nina, Y a propósito de esto, sí. si me permiten, les comento una pequeña historia que he vivido. Me parece que la disputa central de los pueblos originarios es el tema del territorio. En el territorio se desarrolla la lengua también, en el territorio se desarrolla la cultura. Las demandas territoriales de nuestros pueblos son desoídas permanentemente y no hay soluciones desde hace mucho tiempo que sean verdaderamente positivas o en el sentido de lo que los pueblos están reclamando. En ese trayecto de la disputa por el territorio, me ha tocado vivir la experiencia de gente que empezó a plantearse el poder de la palabra escrita. La palabra escrita como un documento que testimonia algo más allá de la voluntad personal. La palabra escrita que hace posible la historia y a través de la historia el planteo de los derechos de los pueblos criollos, pongámosle, en el Chaco salteño. Y parecía ser que los pueblos originarios no tenían una palabra, porque no la tenían escrita, y a la hora de litigar, demandar, discutir en las supuestas mesas de diálogos con el Estado o con otros actores sociales en el territorio,
la palabra escrita tenía un peso que ellos se propusieron empezar a construir. Y así se empezó a trabajar en publicaciones bilingües sobre la historia propia. Yo he tenido oportunidad de hacer ese trabajo acompañando, por ejemplo, a un historiador wichí, que es Laureano Segovia, y con Eudeva publicamos un primer libro bilingüe de su trabajo. Laureano siguió publicando y siguió trabajando sobre la historia propia, no solo del pueblo wichí, también del pueblo nivaclé, del pueblo chorote y de la gente que lo acompaña en ese territorio en el que generación tras generación todos ellos están viviendo. Aprovecho también para mencionar un proyecto que Teuco Castilla generosamente acompañó también, y es un proyecto que creo que es único por ahora y ojalá no por mucho tiempo haya otros proyectos iguales, que es una línea editorial con el Fondo Editorial de la provincia de Salta. Le solicitamos al Fondo Editorial de la provincia de Salta que se establezca una línea editorial para autores de pueblos originarios. Todos los autores de Salta pueden publicar en el Fondo Editorial. No había nada para autores de pueblos originarios, y el sentido un poco vinculado a los antecedentes, a las características del escritor y demás, estaba dejando afuera a muchos autores originarios. Y se logró una primera edición de un primer libro. Nos agarró la pandemia, pero esperamos seguir con eso, Teuco, esperamos seguir con eso. La palabra escrita, las gente de los pueblos originarios la empiezan, en esta experiencia que cuento, a asumir como instrumento para poder dialogar con la gestión del Estado, para poder dialogar en otros ámbitos en donde muchas veces son invitados a expresar sus situaciones. Todo eso es un proceso que han vivido en gran medida en los últimos 20 años los pueblos originarios, por lo menos en toda la región chaqueña, y particularmente conozco el caso de Salta. También la gente y los pueblos y su gente hacen el enorme esfuerzo de acercarse a una cultura que lee y escribe en castellano, y que hace de esa herramienta una herramienta que construye sentido en el poder y en las disposiciones que nos afectan a todos, incluso a esos grupos étnicos que viven en nuestro país. Bueno, tendríamos que ir cerrando, el tema es muy vasto, muy rico, así que les pediría a Nina y a Juan Martín que expresen en corto tiempo lo que les interesaría que nos quede como final de este diálogo. No sé si quiere comenzar Nina o Juan. Bueno, si quieren, vamos, qué sé yo, lo voy a, ¿saben qué voy a hacer? Nombramos varios ahora, pero vamos a nombrar algunos más. Mapuche, Com, Coya, Pilagá, Mocoví, o Mocoit, como también se dice. Tehuelche, que hoy se renombra, que se nombra con el nombre real que había tenido, Guruna Cuna, Yegnam, en Vía Guaraní, Aba Guaraní, Huichí, Diaguita, Huarpe, Tonocoté, Ranculche, Chulupí, Chorote, Tupí Guaraní, Chané, Tapiete, Charrúa, Comechingono, Cloya, Humahuaca, Avipón, Yámana, Quechuas, Querandí, Tilián, Tilcara, Vilela, Lule, Ioji, Sanavirón, Nivaclé, Atacama, Chicha, Chané, Guaycurú. Bueno, nombrarse o nombrarnos, no con otros nombres, pero no haberlo nombrado con otro nombre, sino con los propios nombres que tienen y que usan, y que a veces no se muestra a la luz porque, bueno, generalmente a veces no se dan las condiciones. Estuvimos hablando mucho en toda esta hora de eso. Así que vamos a
a seguir luchando por más justicia, por más territorio, por más memoria. Y bueno, eso nomás. Gracias, Nina. Juan. Bueno, muy contento de haber podido estar con ustedes. Quiero recordar que las batallas las dan los pueblos. Recién me decía María de un caso de gente que se autogestiona en sus publicaciones en Santa Fe. También hay gente wichí en Salta que se autogestiona en sus publicaciones, y hay en muchos lugares batallas diarias que propongo que acompañemos, que propongo que nos involucremos en ellas, y que propongo que también seamos responsables de ese tipo de lucha. Ojalá se repitan encuentros como este, y ojalá en los próximos encuentros tengamos hablantes de todas las lenguas que recién Nina mencionó. Nos falta mucha gente originaria en este espacio, y sería bueno en algún momento poder convocarla. Agradezco la invitación que me hicieron. Este tema es vastísimo y podríamos hacer en particular varios encuentros sobre esto, pero espero que hayamos por lo menos dejado alguna inquietud. Con que nos estemos preguntando alguna cosita, este encuentro ya ha servido para mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Nina y Juan Martín. Creo que lo importante es que dejaron muchas cosas en claro, sobre todo que no se trata de un tema de antropología teórico que está en ámbitos académicos, sino que hay mucho trabajo que han hecho y siguen haciendo en campo, y que le da realmente una esencia verdadera a esto, ¿no? De darle visibilización y recuperación de todo lo que es una cultura. Así que bueno, agradecemos a ambos, y bueno, al público los invitamos a nuestro próximo encuentro para escuchar a María Pía López y Horacio González en un diálogo que estará focalizado en el tema política. Será el jueves 22 de octubre, atención, dentro de 15 días, en el horario habitual de las 18. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo grande a Nina y a Juan Martín por una hermosa exposición. Una pregunta: hay muchos términos de las lenguas originarias de uso común en Salta, por ejemplo, de uso en el lenguaje común, que se van perdiendo. Así como hay los carteles que anuncian el nombre de un pueblo, que se llama Payogás, Cachi, y no ponen la traducción, ¿no? Una manera de cómo hacer para recuperar esos nombres que se van perdiendo de generación en generación. En algún momento, al ver yo pasar una generación después de la mía, inventé una coplita que decía: como la rata es ucucha, el grillo es el chilicote, las rodillas es choquizuela, el concorio es el cogote. Hacerlos recordar a los chicos algo que era lengua de completo uso en mi generación, y todos esos términos se han perdido. No sabemos que el señor que se apellida Aramayo se apellida en realidad Arcoíris, y el señor que se apellida Corimayo se apellida en realidad Río de Oro. Pero todas esas maravillas, yo no sé cómo se puede hacer para reincluirla dentro de la educación de la lengua que nos corresponde, que es una lengua mestiza. Hay mucha tarea. Sí, Nina. No, seguís, Juancho, de eso nomás. No, digo que es muy interesante la rememoración a partir de ciertos términos que se han incorporado en el lenguaje propio, o de las toponimias. Las toponimias son importantes porque reconstruyen un uso del territorio, reconstruyen un espacio
histórico, social. Las palabras que se incorporan en nuestro lenguaje habitual, que vienen de lenguas originarias, también es interesante que se mezclen sin que sepamos que originalmente no fueron de la lengua que hablamos. Me parece, Teuco, que las lenguas se transforman. Me parece que nos encanta el conocimiento de términos que ya no se usan, pero también hay algo de bueno en que no se usen. Eso significa que las lenguas están vivas, eso significa que las transformamos. El problema de ciertas lenguas como la que se hablaba en los valles calchaquíes, es que son lenguas que han perdido a sus hablantes, son lenguas que han dejado de tener vitalidad y por ende son lenguas que han dejado de transformarse. Por eso nos queda nada más que la toponimia. Entonces, cuando te escucho decir todo lo que decís, que me parece hermoso y poético, creo que el arte es muy importante en la recuperación del sentido de las palabras, por supuesto, pero cuando te lo escucho decir, pienso en que la lengua de esos pueblos que dieron lugar a los nombres de esos espacios territoriales son lenguas que han dejado de tener vitalidad y han dejado de transformarse. Entonces, la transformación de la lengua es vitalidad y es importante. En nuestro caso, incorporamos palabras quechuas, como cancha, todo el mundo lo sabe, en el primario nos enseñaban esto, pero las incorporamos desde nuestra perspectiva social y cultural. Esa transformación es rica, creo que hay que permitirla. Y bueno, me parece que vuelvo al inicio de la charla, la importancia que tiene la comunidad de hablantes. El nombre tiene sentido en su contexto. El decir tiene sentido en su historia, en su contexto, en su desarrollo y en su transformación, de quien habla y de quien escucha. Y seguimos hablando a través de los tejidos, de la cerámica, las máscaras, y seguimos hablando a través de tantas cosas, ¿no? La cestería, los distintos tipos de cestería, hay las pinturas rupestres, que es como nos dejaron el mensaje antiguo de la mirada a las estrellas, de la comida, de la gastronomía, tantos diálogos, y de la relación con la naturaleza, de cómo se escucha la naturaleza. Ahí queda muchísimo para seguir profundizando. Así que bueno, gracias por participar. Ahí eso que ven atrás es la manta chacana de mi obra que vamos tejiendo y vamos a seguir tejiendo. Mi marido también escribe, hizo la recuperación de su idioma con una cuna, un trabajo de muchos años, con muchos ancianos, con muchos, no tantos, porque bueno, tampoco eran tantos, sí muchos años, pero hay mucho compromiso, creo, de muchos lados y hay que sumarse. Bueno, saludos al hermano Romané ahí que está también. Saludos, hasta luego. Chaucito. Chao, Nina, muchas gracias. Muy buena exposición, felicitaciones para los dos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a